la Iglesia Cristiana Jesús Salvador. Muy bien, hablando de sentirnos bien, de eso, ¿alguna vez tú te has peleado con alguien? Levante la mano que nunca se ha peleado. Julio es el único, dice. Él no se pelea, se deja pegar nada más. No, pero todos en algún momento hemos tenido una riña, un conflicto. No me digo peleado en el sentido de irse a malos necesariamente, sino quizás una discusión, un disgusto, un malestar, un mal momento, ¿no? De conflicto, a veces familiar, incluso puede ser entre hermanos, entre algún vecino, o con tu mejor amigo, o quizás, quién sabe, ¿no? Incluso con la pareja. Pero en algún momento hemos tenido ese tipo de conflictos, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que todos hemos experimentado. ¿Y se siente chévere? Sí, ¿no? ¿Se siente en las nubes cuando estás peleado? No, se siente mal. O sea, no estás bien. Puedes estar enfurecido, triste, pero bien no se siente. Cuando uno está en conflicto, en riña, en enemistad, no se siente bien. O sea, hay algo que tú sabes que necesita ser sanado, algo que necesita ser, no sé, tratado, ¿no? Pero también después así como te he preguntado si en algún momento has tenido un conflicto, te has peleado, ¿algún momento te has reconciliado? ¿Sí? ¿Sí? ¿En algún momento te has reconciliado con alguien? Vuelvo a repetir, un pariente, un amigo, tu pareja, un hermano de sangre o tu mejor amigo. Pero en algún momento te has reconciliado también, ¿no? ¿Y qué se siente cuando te reconcilias? Tranquilidad. Ahí está, ya lo dices del corazón, muy bien, el cita perdonado a David. Pero seamos sinceros, cuando nos reconciliamos también se siente una paz, ¿no? Y como seres humanos, dice, no sé si tú has escuchado este pasaje, o quizás lo has escuchado desde niño en algún momento, cuando de pronto estaba Adán y Eva allí en el Edén, ellos tenían una comunión perfecta con Dios. Dios hablaba con Adán y hablaba de tú a tú. ¿Me vas a entender? O sea, era una comunión perfecta porque ellos estaban habitando ahí en el Edén. Y dice, ¿qué es lo que sucede? Pero esa comunión perfecta entre Dios y Adán va a ser de alguna manera resquebrajada producto del pecado, ¿no? Pero para esto Dios había anticipado a Adán, le había dicho, ¿no? De cualquier árbol tú puedes comer, pero del árbol, del fruto del árbol del bien y el mal no comerás. Pero Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. No quiero contar nuevamente la historia, pero finalmente terminan comiendo de ese árbol, terminan desobedeciendo. Pero Dios le había dado una advertencia, le dijo, el día que comieres ciertamente morirás. Y nosotros no vemos de pronto a Adán, murió y se acabó la humanidad. No vemos eso. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una desconexión, una separación, una ruptura en esa comunión que tenía a Dios con el hombre. Se va a quebrantar y dice, ellos son sacados del jardín del Edén, de alguna manera. Y su relación con Dios se ve resquebrajada, cortada. A eso es que en el contexto se le conoce también a la palabra morirás, es separación. Espiritualmente el hombre es separado del Espíritu de Dios que da vida. Y no me estoy refiriendo a la vida biológica, porque biológicamente ellos seguían vivos. Después van a tener a Caín, a Abel y van a vivir hasta 900 y tantos años. O sea, pero lo que ocurrió fue, entonces Dios habló en vano cuando dijo ciertamente morirás. No. Lo que está hablando de que iba a haber una separación. A eso se le conoce como la muerte espiritual. Espiritualmente estaban enemistados con Dios. Y a partir de ahí el ser humano, la humanidad, está enemistada con Dios. Y somos esclavos, dice, nuestro amo es el pecado. Y el hombre naturalmente no busca a Dios, sino a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y vivimos conforme la concupiscencia de nuestro corazón. Entonces Dios hizo algo para no estar peleados o enemistados con Dios por la eternidad. Y a ese algo que Dios hizo se le llama el plan de redención o el evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio o el plan de redención? Que Dios, para reconciliarnos con Él, estando nosotros en falta, envió, dice, ¿a quién?
a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, quien vino y murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y es por eso que Jesús luego dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por eso que vamos a ver las cartas de Pablo constantemente hablándonos de que hemos sido reconciliados en Cristo. Te hablaba hace un momento de que alguna vez estás reconciliado después de una enemistad y dices: sí, se siente tranquilidad, se siente bien. Más todavía cuando quizás eras tú el que había faltado o el que estaba en falta, y ves que la otra persona, quien debería ser el ofendido, toma la iniciativa y te otorga su perdón. ¿Cómo te sientes? Más gozoso todavía, ¿no? Y agradecido, diciendo, porque es la otra persona a quien has ofendido quien está tomando la iniciativa y te está ofreciendo su perdón. ¿Me dejo entender? Una cosa es de que te ofendieron a ti y tú estabas así y ahora, bueno, te reconciliaste. No, pero es en las cosas del Señor con el hombre fue, quien tomó la iniciativa fue Dios, no el hombre. El hombre dice: ni uno busca a Dios, ni uno buscaba a Dios. Dios nos encontró. Y a eso vino Jesús. Y de eso vamos a hablar, mis hermanos, esta noche. 10 versículos. ¿De qué libro estamos estudiando? El libro de Efesios. Uno de mis libros favoritos ahora, en el 2024. ¿Y por qué dice ahora? Porque cuando estudiemos otro libro, ese será mi favorito. Pero ahora es Efesios. Y Efesios 2, en la porción que vamos a estudiar hoy, del 1 al verso 10, el verso 8 y 9 son los dos versículos más conocidos del libro de Efesios y casi citados como Juan 3:16. Y muchos de ustedes, quizás los que han llevado discipulado 1, ya se lo han memorizado, ¿no? Voy a pedir a mis 2 discípulos, ahí se lo dicen, y ellos se lo han aprendido. Hace poco tenía un discipulado entre semana con Rodrigo y Raquelita, y justamente la tarea era, ¿sabes qué? Aprenderte Efesios 2, 8 y 9. Y lo dijeron así, de memoria y de corazón, ¿no? Efesios 2, 8, 9. Y muchos de ustedes quizás se lo saben, pero vamos a estudiarlo hoy desde el contexto, desde el verso 1. Y para entrar al contexto, ¿de qué trata el libro de Efesios? Habíamos dicho que los 3 primeros capítulos nos está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los 3 primeros capítulos hablan sobre nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, qué ha hecho el Padre por nosotros, qué ha hecho Cristo por nosotros y qué ha hecho el Espíritu Santo por nosotros, y cómo es que Pablo oraba por la iglesia. Y este capítulo va a continuar entonces esa idea y va a hablar quiénes éramos sin Cristo y quiénes somos ahora que estamos reconciliados con Cristo. Hasta que lleguemos al capítulo 4, y ahí sí ya, como dice nuestro pastor David Roncosa, va a comenzar la paliada, ¿no? ¿Por qué digo la paliada? Lo digo entre comillas para que alguno vaya entendiendo. Ahí comienza ya la amonestación. Si tú has comprendido quién eres en Cristo, entonces cómo debes conducirte en esta vida, ya que tú sabes quién eres en Cristo. Pero eso dejémoslo para el capítulo 4. Hoy lo que el Señor nos quiere decir es que cuál era nuestra vida sin Cristo y qué es lo que ha sucedido ahora que estamos con Cristo. Este capítulo 2 lo podríamos dividir hasta en 3 partes. Hoy vamos a ver las 2 primeras partes. Mira, yo tengo ahí un bosquejo en la pantalla, y si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano, te van a alcanzar ahí los servidores, pero podemos ir viendo el bosquejo. Mira, dice del verso 1 al 3, habla sobre la necesidad de la reconciliación, la necesidad que tenía el hombre de ser reconciliado con Dios. Verso 4 al 10 habla sobre ese proceso de reconciliación con Dios, cómo es que se da esa reconciliación con Dios. Y el verso 11 al 22, que lo estaremos viendo el siguiente domingo, habla cómo es que la reconciliación fue tanto para judíos como para gentiles. Es decir, no solo el pueblo de Israel necesitaba ser reconciliado con Dios, sino toda la humanidad necesitaba ser reconciliado con Dios. Hoy veremos los 2 primeros puntos. ¿Cuál es el primer punto? La necesidad de ser ¿qué? Reconciliados. Y la segunda parte, el proceso de la reconciliación personal con Dios. Si tuviéramos que ponerle un título al mensaje de hoy, es reconciliados. El día de hoy tienes que salir de este lugar recordando y habiendo aprendido que tú, si has creído en Cristo, eres un reconciliado.
Y si por ahí te tienen que poner un apodo, que te pongan el apodo, hey, reconciliado. ¿Amén? ¿Reconciliado con quién? Con Dios. Bien, sería mucho más triste que te digan enemistado. Hey, enemistado. ¿Enemistado con quién? Con Dios. No, eso era antes. Ahora aquí estamos reconciliados. Entonces vamos a ir como nos caracteriza el estudio verso a verso, pero te pido que cierres tus ojos ahí en tu lugar y puedas orar junto conmigo. Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por darme el privilegio de estar parado aquí al frente, Señor. Tú conoces mi vida, Señor, y quizás no lo merecería estar aquí, Señor. Pero tu gracia, tu misericordia, Señor, me tiene parado aquí para exponer tu palabra, Señor. Pide tu sabiduría para poder exponer tu palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos verso a verso. Verso 1 dice, Él. Ese Él está diciéndonos el verso 1, y Él, ¿no? Dice, algunas Biblias dice, y Él. Este I es un conector. ¿Qué nos está conectando? Todo lo que ya hemos aprendido en el capítulo 1. Y cuando dice Él, está hablando de una persona. Pregunto yo, ¿de quién estaba hablando en el capítulo anterior? De Cristo. Y entonces ahora va a continuar hablando de lo que Cristo ha hecho. Y entonces dice, y Él os dio, ¿qué dice? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es claro, dice que Él, Cristo, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quizás tú estás sentado aquí y dices, ¿y yo a quién he matado? Esos hermanos de Efesios tal vez sí, pues ellos habrán matado a alguien, pero yo no he matado a nadie. ¿Estás seguro? Si de pronto analizamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que hemos fallado en más de uno. Hemos tenido malos pensamientos, hemos mentido en algún momento, hemos deseado lo malo, hemos deshonrado a nuestros padres en algún momento, hemos deshonrado a Dios, no hemos guardado su nombre, hemos tomado en poco a veces nuestro cristianismo. Y cuando de pronto comenzamos a estudiar la palabra, aparte de conocer de Dios, también conoces un poco sobre tu corazón, y eso es lo que hace la palabra, expone cómo está tu vida. Y a la luz de la palabra, por eso dice que la palabra es como un espejo, a la luz de la palabra comienzas a ver en qué cosas le has fallado a Dios, y de pronto vas a terminar concluyendo que ciertamente has cometido delito contra tu prójimo y contra Dios mismo. Hemos ofendido a Dios en más de una ocasión. Y si yo dijera, levante la mano el que no ha ofendido a Dios nunca, yo creo que no habría ninguna mano levantada. Y aquel que lo levanta ya le está ofendiendo porque está haciéndole a Dios mentiroso. Dice Juan que todos hemos pecado. Y aquel que diga que no es así, dice Juan, es mentiroso. Levante la mano los que han ofendido a Dios en algún momento. Todos en algún momento hemos ofendido a Dios. Hemos hecho lo malo ante Dios. Y el libro de Romanos 6:23, si no me equivoco, dice que la paga del pecado es muerte. Es un verso conocido también, que la paga del pecado es muerte. Separación nuevamente, porque tú estás vivo. Biológicamente estás vivo, y sin Cristo también estabas vivo. Yo me puedo acordar mi vida sin Cristo. Estaba vivito y coleando todavía, pero muerto espiritualmente, separado de Dios, infringiendo constantemente su palabra, su voluntad. Romanos 3:23 también nos dice, anótalo nada más, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Eso es la muerte espiritual, eso es estar desconectados con Dios, y ciertamente esa muerte se va a consumar. Si yo no me reconcilio con Dios, esa muerte en algún momento se va a consumar como muerte eterna en el lago del fuego, lo dice la Biblia. Pero desde ya, si yo no tengo a Cristo en mi vida, la Biblia, Juan 3:18 dice, ya hemos sido condenados por no haber creído.
Pero si tú crees en que Él vino y murió por ti, dice que no te vas a perder, sino vas a tener, que dice, vida eterna, al contrario. Y mira, te das cuenta cómo conecta con el pasaje que acabamos de leer en Efesios. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia tiene un sinnúmero de palabras, frases, pensamientos para mostrarnos cuál es nuestra condición de pecado. Aquí está hablando de delito, está hablando de muerte. En algún momento, cuando Pablo escribe a los Corintios, habla de ciegos, habla de esclavos del pecado. Cuando escribe a los romanos, cuando escribe el Evangelio, habla de que estamos en tinieblas o amamos las tinieblas. Marcos habla de que estamos enfermos, producto de pecado. Efesios nos va a decir más adelante que éramos extranjeros y desconocidos para con Dios. Lucas dice que estábamos perdidos, y puedes así encontrar tú un sinnúmero de frases, palabras que describen cuál era nuestra situación que sin Cristo. Pero ¿quién fue mucho más directo? Es Jesús. Cuando de pronto los fariseos, quienes consideraban que no tenían pecado, y vinieron a Jesús queriendo cuestionarle, diciendo: ¿tú quién eres? ¿Quién te ha dado autoridad? Jesús volvió y les dijo: ¿ustedes son hijos de qué? El diablo. Y Jesús no estaba mintiendo ni tampoco exagerando. Jesús estaba diciendo la verdad. Y es algo que debemos de considerar, que en este mundo no hay sobrinos, solo hay hijos de Dios o hijos del diablo. Y es duro decirlo muchas veces. Pero sin Cristo, dice, éramos hijos ¿de qué? El diablo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento que uno cree en Jesús, acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12-13 nos dice eso, que en ese momento que tú lo recibes, Él te da potestad de ser ¿qué? Hecho hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuánta razón tiene Pablo cuando está escribiendo diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y si yo te dijera esta noche, recuerda un poco a todas aquellas veces puntuales en el que tú consideras que le has fallado a Dios o has pecado. Y quizás hasta te va a dar vergüenza recordar ciertos pensamientos, ciertas acciones, ciertas palabras que hiciste antes de conocer a Cristo. Y quizás venga a tu mente, y no te estoy diciendo que venga a tu mente para que lo vuelvas a repetir, sino para que digas: Dios, de todo eso me has sacado. Aún así me has reconciliado contigo. Amén. Pero todos hemos tenido una vida pasada sin Cristo. Verso 2. En medio de eso, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Jesús nos da ¿qué? Vida. Y mira lo que dice el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ciertamente Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo que antes ellos estaban muertos de sus delitos y pecados. Pablo no le está diciendo que ahora eso es parte de su presente, sino eso era parte de ¿qué? De su pasado. Y cuando yo te estoy narrando esta noche también y te estoy diciendo: hemos estado ciegos, hemos estado esclavos del pecado, hemos sido extranjeros, hemos estado perdidos, no, mi intención no es sacarte en cara, sino es decirte: todo eso éramos cuando estábamos sin Cristo. Todo eso debe ser características de tu vieja vida, y oro al Señor que no sea una característica de tu presente. Y si lo fuera, y si tú dices: pero pastor, yo estoy en esas, todo lo que usted acaba de nombrar, me identifico con varias, entonces hoy es un buen momento para que tú te reconcilies con tu Señor. Si de pronto esas características de ceguera espiritual, de estar en delitos y pecados, estar en contra de Dios y todo lo demás está siendo parte de tu presente, hoy es un buen momento para que tú te reconcilies con Dios y no sigas viviendo así. Y para eso está la palabra de Dios, no para sacarte en cara, sino para decirte: mira, de todo esto yo te puedo rescatar y te puedo reconciliar conmigo. Amén.
Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo es como siguiendo los lineamientos, la forma de vivir, la forma de pensar, lo que está de moda, lo que está en tendencia en este mundo. Para Pablo en sus tiempos y para nosotros en nuestros tiempos, pregunto yo, ¿todo lo que hoy en día está en tendencia necesariamente agrada a Dios? No, en su mayoría está en contra de Dios. Todo lo que hoy en día gobierna este mundo en cuanto a moralidad está en contra de Dios. Tanto es así que el Evangelio para ellos es estorbo. Tanto es así que la Biblia para muchos de ellos es estorbo. Es estorbo y de alguna manera es esa ancla que está ahí todavía, o ese faro que está ahí todavía alumbrando en medio de las tinieblas. Y muchos movimientos, grupos políticos, grupos ideológicos tienen como principal opositor, ¿sabes a quién? Al cristiano. No nos llaman cristianos necesariamente, quizás nos llaman conservadores, anticuados, retrógradas. Pero ¿sabes? Es que no nos podemos amoldar a este mundo. Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mundo está en tinieblas, pero si la luz de Cristo ya alumbró tu vida, a través de tu vida tienes que mostrar a Cristo. Y eso muchas veces va a ir en contra de lo que es este mundo. Amén. Los tiempos de Pablo era similar y hoy sigue siendo igual. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Y a quién está haciendo referencia? Haciendo referencia a Satanás. El príncipe del aire, que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo comenzó todo? Con la desobediencia ¿de quién? Del hombre. ¿Influenciado por quién? Por la serpiente antigua que acababa de narrar hace un momento en el Génesis. Entonces, cuando la Biblia nos dice los hijos de desobediencia, se está refiriendo justamente a todos aquellos que están siguiendo al diablo. Y lo que está diciéndole Pablo a la iglesia, que ellos antes estaban así. Antes de haber escuchado el Evangelio, antes de haber creído en Jesús, ellos se conducían así. Y lo sabemos por historia bíblica, según el libro de Hechos, que los habitantes de Éfeso tenían una diosa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta diosa? Diana. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Y era una diosa que dentro de sus rituales involucraba la prostitución. Si tú investigas un poco por Google, vas a ver imágenes de esa diosa que tiene mucho que ver con la prostitución. Tenía sacerdotisas, hacían ritual, una serie de cosas. Y así eran muchos de los que ahora estaban en la iglesia, pero ahora eran por así decirlo, ¿no? Ex seguidores de Diana, ex seguidores de Artemisa. Y por eso que Pablo con todo fundamento le está diciendo, antes ustedes eran gobernados por él. Antes ustedes estaban a la moda con el mundo, pero ahora ya no es así. Verso, entonces, seguimos. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Y qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice deseos de nuestra carne? Santiago lo dice de otra manera, ¿no? La famosa concupiscencia. Y la carne básicamente no va a desear lo bueno. La carne no desea lo que agrada a Dios. La carne desea lo que agrada al hombre. Y el hombre, cuando está desconectado de Dios, te decía hace un momento, a lo malo lo va a llamar bueno y a lo bueno le va a llamar malo. Cuando el hombre está sin Cristo y tú le dices, hey, vecino, brother, amigo, vamos a la iglesia, te va a decir, estoy aburrido, estoy cansado. Pero dile, hey, tengo una rumba, una pollada, vamos, a punto, vamos. Eso se va en la carne, porque está sin Dios todavía. Le va a ganar. Y podemos dar muchos más ejemplos de eso. Un hombre sin Cristo, de pronto pasa una jovencita que no es su pareja, le guiña el ojo y le dice, hey, y él va a ceder muchas veces.
los deseos de su carne. ¿Lo entendés? Los conductores, ustedes conocen, los cobradores, sin Cristo. Y en realidad no solo conductores y cobradores, todo ser humano que está sin Cristo va a ceder a las tentaciones de la carne con toda tranquilidad y no lo va a ver como algo malo, lo va a ver como algo más bien bueno, qué provechoso. Y así vivían, dicen los hermanos de Éfeso, antes. Y así vivíamos nosotros también antes. Espero que sea antes. Pero si es tu presente nuevamente, hoy es una buena oportunidad para que te reconcilies con Cristo, quien te puede sacar de toda esa forma de vivir y forma de pensar. Entre los cuales también, dice el verso 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Y lo que Pablo está diciéndole, hermanos de Éfeso, ustedes antes estaban así. Y por naturaleza eran hijos de ira. Y cuando dice eran hijos de ira es que estaban camino al castigo eterno. Estaban camino a que se les ejecute la ira de Dios que va a venir en algún momento. La famosa gran tribulación, el día de la ira del Señor. Pero Dios ha prometido llevar a su iglesia. En el libro de Apocalipsis, cuando le escribe estas cartas a las 7 iglesias, dice: tú, si vencieres, no pasarás por la hora de la ira. Es decir, la iglesia del Señor ha sido llamada y tiene esa promesa, esa esperanza de que Cristo viene y se lo llevará. Pero todo aquel que no ha creído en Él va a sufrir la ira del Señor. Pastor, ¿y por qué nosotros no sufrimos? ¿Sabes por qué? Porque hubo un hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien ya sufrió toda esa ira en la cruz. Por ti y por mí. Y lo único que te pide ahora es que tú creas en Él y en la obra que Él ha hecho en la cruz. ¿Te das cuenta qué tan importante es entender lo que Cristo ha hecho en la cruz? Porque en Cristo ya hemos sido juzgados. Pero si yo rechazo a Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces lo que estoy diciéndole a Dios es: yo mismo quiero pagar por mi pecado. Que venga a mi vida. Y a eso le llama la Biblia transgresión. Y ninguno de nosotros va a poder pagar por su pecado. Solo Cristo ha pagado, ha derramado su sangre, el precio más caro de la historia. Pasamos al verso 4. Viene este pero. Ha hablado un poco sobre cuál era la necesidad. ¿Por qué? Pregunto, después de haber recordado todo eso, cómo era la iglesia de Éfeso antes sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados, iban tras su carne, iban conforme a los lineamientos, a la corriente del mundo, eran llevados por el espíritu de desobediencia, el príncipe del aire, y todo eso. Después de recordar todo eso, y nosotros también identificarlo, diciendo, nosotros también estábamos ahí, pregunto, ¿tenían o no tenían necesidad de ser reconciliados? Claro que tenían una necesidad de ser reconciliados, porque estaban alejados de Dios, muertos, sin vida espiritual. Entonces había una necesidad de ser reconciliados. Y es por eso, cuando tú entiendes eso, vas a entender el verso 4. Pero, y decíamos que los peros en la Biblia son esa bisagra, ¿no? Pero, ¿qué dice? Pero Dios, que es rencoroso, ¿dice eso? No. No, porque si fuera rencoroso te hubiese dejado en ese estado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, la base de nuestra reconciliación con Dios radica en que Él es rico en misericordia. Pastor, ¿qué es misericordia? Regalo inmerecido. ¿Qué es misericordia? Que lo que yo me merecía no se me dio. ¿Qué es lo que yo merecía? Muerte eterna. ¿Qué es lo que yo merecía? La ira de Dios. ¿Qué es lo que yo me merecía? Yo había sido condenado por mi pecado.
Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es lo que hace? Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nuevamente, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces te das cuenta, o por su gran amor, también dice algunas versiones. Entonces, vemos de que la reconciliación que ahora tenemos con Dios no fue porque, pero Dios vio por ahí que entre todo lo malo que Anderson hacía, algo bueno tenía. Entonces Dios dijo, a este me lo salvo. ¿Fue así? ¿No? Pero entre todo lo malo que hacía Julio César, Dios dijo, pero de algo me puede servir, lo voy a salvar. No había nada bueno en Julio César. No había nada bueno en Alex. No había nada bueno en Sofía, no había nada bueno en Patricia. No había nada bueno en ti. No te digo por ofenderte, sino porque es una realidad espiritual. Porque si hubiese sido porque había algo bueno en nosotros, entonces podríamos decir, yo me merecía ser salvo, porque había algo bueno en mí. Entonces ya no estaríamos hablando de la misericordia de Dios, estaríamos hablando de que Dios, qué buen ojo tiene, que me encontró. Y no es así. No es así. Ahora podemos entender quizás ese pasaje de Pablo cuando dice que de lo vil y menospreciado nos llamó, porque nuestra vida era vil. Nuestra vida era para menosprecio por quienes éramos espiritualmente. Entonces dice, aún en verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero acá viene algo interesante que debemos entender. No es que Dios te salva porque te salva. Dios dice, bueno, mira, está mal este fulano, pero ya lo salvo, no importa. No. Dice, nos dio vida ¿con quién? Con Cristo. O sea, esto no fue tanto así, aunque es de gratis para nosotros, la salvación es por gracia, no te ha costado, no me ha costado. Y si por ahí alguien te quiere cobrar, es estafador, porque la salvación es por gracia, no te cuesta nada a ti, pero eso no significa que no haya habido un pago. El pago, ¿sabes quién lo hizo? Cristo. Pablo, cuando exhorta a los hermanos de Éfeso, justamente en el libro de Hechos, capítulo 20, le dice que ellos son que cuiden a los ancianos de Éfeso, le dice que cuiden de la iglesia que Cristo mismo compró con su sangre preciosa. ¿Te das cuenta de la encargatura que le está dando a los pastores de Éfeso, Pablo, en Hechos capítulo 20? Búscalo. Dice, cuiden del rebaño del Señor, cuiden de la iglesia del Señor, que Él mismo compró con su sangre. Imagina que el Señor te encargue algo tan precioso para Él y que Él pagó su sangre. ¿Cómo lo cuidarías? Ni lo toco, ¿no? Así que hermano, ni los toco, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Las implicancias. Pero a veces olvidamos eso, ¿no? Por eso es que también Pablo en la carta a los romanos, cuando hablaba de los maduros, de los maduros espirituales y los débiles, cuando estaban en esas peleas en que si se ayuna o no se ayuna y tantas cosas, estaban en cuestionamientos, Pablo le dice, hey, ten cuidado con juzgar a tu hermano, que recuerda que Cristo también derramó su sangre por él. ¿Te das cuenta? Ten cuidado con el maltrato, es decir, ten cuidado cómo lo estás juzgando, llamándolo débil, y también al débil le dice, ten cuidado cómo estás juzgando al otro por comer o no comer ciertos alimentos, porque estaban en esa pelea, ¿no? Entonces dice, por ambos ha muerto Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro y presente. Tu vida le pertenece a Cristo, y decía Sofía hoy día en los anuncios, de por sí nuestra vida no es valiosa en sí misma, es valiosa sí porque ahora estamos en Cristo, porque se ha pagado un precio por ti, y ese precio que se ha pagado es la sangre preciosa de Cristo. Amén. Entonces, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tú no puedes tener vida eterna si es fuera de Cristo, es juntamente con Cristo. Entonces yo no puedo decir, pero yo quiero conseguir la vida eterna sin Cristo. Presénteme otro plan. No hay otro plan. Si por ahí escuchas de otro plan, es religión. Y la religión no salva. El que salva es Cristo nuevamente. ¿Qué dice? O una secta por ahí dice, tienes que ser A, B, C, D, tocar puertas tan, y quizás eres salvo.
te están presentando un plan de hombre. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Vuelvo a repetir, la Biblia es enfática cuando dice en un solo nombre hay salvación. En ese nombre dado a los hombres. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, di conmigo, junto conmigo, ¿qué dice? Nadie viene al Padre, es clarísimo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora mismo nos está diciendo el pasaje que nos dio vida juntamente con Cristo. No dice nos dio vida si cumplimos una serie de normas. Pastor, que no era para ir a la iglesia. No. Venir a la iglesia no te hace salvo. Puedes venir toda una vida a la iglesia, pero eso no te hace salvo. Venir a la iglesia es otra cosa. Es porque tú estás agradecido con Dios y quieres aprender más de Él. Y quieres estar en compañerismo con otros que también se han reconciliado con Dios. Y trae sus propios beneficios. Pero jamás vas a escuchar de acá decirte de que si tú le diezmas al Señor, entonces serás salvo. Eso no es así. No es así. En ese sentido, mis hermanos, tenemos que ser precisos. Eso nos distingue, vuelvo a repetir, lo que te estoy explicando y te estoy deteniendo a hacerlo, de que solo en Cristo eres salvo, es una doctrina fundamental del cristiano. Eso nos distingue de cualquier movimiento religioso, falsa religión o secta. Podemos tener diferencias en muchas cosas con otros movimientos, con otras agrupaciones, pero si niegan a Cristo como nuestro Salvador, déjame decirles que no son ni siquiera nuestros primos. Pero si creen en Jesucristo, hay algo que nos une. ¿Amén? Entonces eso es doctrina fundamental y es necesario que lo sepas. Pastor, ¿el testigo es mi hermano? No, porque no cree en Cristo. Y el mormón tampoco. Creen en Cristo de otra manera. No creen en Cristo en lo que Cristo ha hecho. ¿Y quién es Cristo? De que Cristo es el Hijo de Dios, que vino y entregó su vida por ti y por mí. No lo creen de esa manera. Por tanto, están negando el corazón del Evangelio, el corazón de la palabra de Dios, el mensaje de toda la Biblia. ¿Quién es? Cristo. Lo dijo Él mismo, que la ley y los profetas hablan de ¿quién? ¿De los ángeles? De Él. Amén. La Biblia nos encontrar muchas historias, pero todas esas historias apuntan a una sola historia y se resumen en una sola historia: el plan de redención de Dios a la humanidad a través de su Hijo amado, que es Jesucristo. Seguimos, verso 6. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Aguanta, pastor. ¿Cómo es eso que nos resucitó? Claro. El único que ha resucitado y se ha ido y ha prometido volver, ¿quién es? Cristo. Él es la primicia y es una demostración de su poder sobre la muerte. Y no solo eso, esa demostración de poder sobre la muerte ahora te lo ha prometido a ti, y nosotros tenemos la esperanza de que va a llegar el momento en el que seremos, dice, resucitados con cuerpos glorificados y nos iremos con Él. Alguien dijo por ahí, Él es el voucher que dice, hey, tú vas a resucitar. Ya fue. Su muerte en la cruz es el pago. Y su resurrección es el voucher que te dice, tú también vas a resucitar a vida eterna. Ese es Cristo poderoso. Y aquí nos está diciendo Pablo que juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos dice, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Esto ya se dio, todavía no será, pero es una promesa. ¿Para quién? Para el que ha creído en Cristo. Esto, ¿qué tal el cambio, no? Ese pero Dios, ¿se acuerdan? Porque hace unos minutos hablábamos de que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos lejos de Dios, estábamos siendo gobernados por este mundo, nuestra carne y todo lo demás, ¿se acuerdan? Y ahora está hablando que hemos sido revividos en Cristo, resucitados en Cristo, y de que vamos a ser sentados en lugares ¿qué? Celestiales. Y a veces peleándose por un terreno aquí.
Cuando la Biblia claramente dice que tenemos morada allí en los cielos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu ciudadanía? Allí en el cielo. Mis hermanos, hay esperanza en Cristo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando Cristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida nuevamente. Toda la Biblia habla lo mismo, de distintas aristas, pero todo se resume en Cristo. Verso 7, mis hermanos, del libro de Efesios, seguimos, dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué dice? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Nuevamente, ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cómo es que Dios manifiesta sus riquezas de su gracia, de su bondad? Haciendo que salga el sol. Amén. Sí, gracias a Dios sale el sol, sí. Haciendo que haya aire, claro, amén también. Pero sobre todas las cosas, se muestra su gracia, su riqueza de su gracia y su bondad. ¿En quién? En Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz por ti y por mí. Y decíamos domingos atrás, el creador del universo, del cual nos habla el libro de Hebreo, el que sostiene la creación, viene a la cruz y muere por ti para purificarte tus pecados. Eso debe ser un privilegio para nosotros decir, Señor, wow, no vino a morir un ángel. No fue Pablo, gran hombre usado por Dios. No fue Moisés, no fue Abraham, no fue el rey David, no fue Adán, no fue Salomón, el hombre más sabio, no fue Sansón ese pastor, sino ¿quién fue? El Hijo de Dios muriendo por ti. ¿Te das cuenta cuánto vales? ¿Te das cuenta cuánto te amó? El Señor entregó lo mejor a su Hijo. Entonces Juan 3:16 no es tan a la ligera que porque de tal manera amó Dios al mundo que Jesús vino a dar un paseo a la tierra. No, entregó a su Hijo unigénito. ¿Dónde? En la cruz, por ti y por mí. No sé, mi hermano, pero cada vez que estudiamos estos principios tiene que asombrar tu corazón y decir, Señor, ¿cuánto me has amado realmente? ¿Tú harías lo mismo? Paso. ¿Tú harías eso con alguien que constantemente te estaba ofendiendo? Así como nosotros ofendíamos a Dios. ¿Harías algo así como él? No, claro, porque no es Dios. Pero Él, que es rico en misericordia, sí lo hizo. Amén. ¿Te das cuenta cuánto vales? Entonces, mis hermanos, cuando pases esos crisis de fe, esos momentos difíciles en el que piensas que todo te está yendo mal y todo eso, recuerda tus principios y di, Señor, tú me has amado, tú realmente me amas, me entregaste tu Hijo por mí. Y recobra aliento y continúa perseverando, recordando lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Amén? Seguimos en el verso 8 entonces, ahora sí, a los pasajes más conocidos de esta porción. Esto es un resumen ya, es un resumen a lo que hemos hablado y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Texto conocido, ¿no? Porque por gracia, por regalo inmerecido, sin yo merecerlo, soy salvo, dice, por medio de la fe. Quizás no has escuchado por ahí, la fe salva. Y sí y no a la vez. ¿Por qué, pastor? Pregunto yo, ¿la manguera calma tu sed? No. La manguera es ese instrumento a través del cual va a fluir el agua para calmar tu sed. El que salva es Jesucristo, que usa la fe, que es mediante la fe, para yo alcanzar y creer en ese evangelio, en esa obra hecha por el Cristo, es otra cosa. Pero la fe así, ¿por qué, hermano? No es la fe del culto en todo caso. ¿Por ahí han escuchado la fe del culto? Sí, no es Facebook por ahí, ¿no? No sé, entonces, no es cualquier fe, ¿no? Porque a veces sí, cuando hablamos de fe debemos tener claro fe en quién.
¿Fe en quién? ¿En María? ¿En San Pancracio? ¿San Roque? ¿Santo Domingo? ¿San Pablo? ¿San Juan? No. ¿La fe en quién? En Cristo. Entonces el que salva es Cristo. Dice mediante la fe, que es distinto. Que mediante la fe lo voy a obtener. No voy a obtenerlo eso obrando, va a decir más adelante, sino mediante la fe. Lo único que tengo que hacer es creer. Ahora, esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Y es algo interesante, porque muchas veces se ha interpretado de la siguiente manera, diciendo que Dios nos regala la fe. Pero cuando somos un poquito más estrictos con este versículo, cuando dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, está hablando de la salvación como pack del Evangelio, de lo que Dios ha hecho. Todo eso que involucra la fe, eso proviene ¿de quién? De Dios. Aunque ciertamente la fe también nos los otorga Dios. Porque sí, Pablo a los romanos decía, ¿no? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Predique. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra De Dios. de Dios. ¿Me voy a entender? Entonces, todo este pacto del plan de redención en Cristo, del plan de salvación que es a través de Cristo, eso nació ¿de quién? De Dios. Porque Él es rico y misericordia. Dentro de ese pacto está la fe, sí. Pero el ser humano como tal no podría tener fe si primero no ha escuchado el Evangelio. Es decir, si primero Dios no ha impactado su vida. Nadie de noche a la mañana se levanta y dice, ¿qué tal si comienzo a creer en un Dios? No es así. Sino, nuestra fe misma es una respuesta a la predicación del Evangelio. A que alguien más te habló de Cristo. Entonces ven qué importante es hablar de Cristo a las personas. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerá tu vecino? ¿Cómo creerá tu tío, tu familiar, tu hermano, tu primo? ¿Cómo va a creer si no ha oído? ¿Oído qué, pastor? La palabra. La palabra. Y cuando digo la palabra, que está muy genérico. ¿No ha oído qué? El Evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Y ahí también introduce la fe. Bueno, no quiero explayarme mucho en eso, pero entonces nos vamos dando cuenta, ¿no? Dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por la buena voluntad. Él es el que va a ser el que origina todo esto. Pero a nosotros nos corresponde ¿qué? ¿Cómo respondo ante el anuncio del Evangelio? Hay dos maneras de responder, mi hermano. En arrepentimiento que involucra fe, reconociendo que necesito de Cristo y creyendo, o simplemente diciendo más adelante. Quizás no lo rechazamos abiertamente, pero ¿qué decimos? Bueno, yo creo que están exagerando un poco, yo en realidad no soy tan malo. Bueno, quizás a él le funcionó, para mí no. ¿Eso saben qué es? Tiene un nombre, es rechazar. No, pero yo no he dicho no, sí, pero no, mañana mejor igual estás rechazando. Hay solo dos categorías, ¿crees o qué? Lo rechazas. No, pero yo no lo rechacé del todo, pero tampoco creíste. Entonces dice, ya has sido condenado porque no hay qué. Eso dice Juan 3:18. Entonces, vayamos al verso 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y está volviendo a poner su énfasis aquí Pablo diciendo que esta salvación, esta reconciliación con Dios, quien es rico en misericordia, no lo vamos a obtener obrando. No es porque el hombre comienza a hacer ciertas cosas, entonces Dios se compadece y dice, este está portando bien, ¿no? Entonces lo salvo. No es por eso. No es porque de pronto tú eres solidario, aunque es bueno ser solidario. No es porque de pronto tú eres bien empático, aunque es bueno ser empático. ¿Me dejo entender? No es por eso. No es porque de pronto dices, oye, pero yo me desprendo para darle a los pobres, pero eso no salva, aunque es bueno hacerlo. Si lo haces, sigue haciéndolo. Amén. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero eso no salva. La salvación no es por obras, no es por caridad, menos por indulgencias, peor por misas. No es por obras para que nadie se
gloríe. Porque si fuera por obras, siempre va a haber uno que obra más, ¿no? Siempre hay uno que es más chamba que el otro. Y como es más chamba que el otro, ¿qué va a decir? Pero si yo he servido más tiempo al Señor, Señor, yo me merezco más la salvación, le va a decir. Y va a sacar pecho cuando lo obtiene. Y ni siquiera podría, porque con sus obras buenas no puede pretender tapar el montón de obras malas que caracteriza su vida. Entonces, dice que las obras fuera de Cristo, en el libro de Isaías dice cómo son como trapos de inmundicia. Verso 10, ya vamos cerrando, dice. Entonces dice, bien, soy salvo por gracia, por misericordia de Dios, Él es rico en misericordia, lo único que tengo que hacer es creer en Él. Entonces, bueno, pues ya creí, entonces ahora, ¿sabe qué? Pastor, ya creí, nos vemos en el cielo, pero a la iglesia no pienso venir más, porque la iglesia no salva. Bueno, tendría buena lógica, ¿no? La salvación es por gracia, ¿es por venir a la iglesia? No, es por gracia. ¿Y cómo lo tienes? Mediante la fe, ya creíste. Entonces, pastor, chao. Nos vemos en el cielo en la avenida Saturno. Pero no pienso ir a la iglesia, porque la iglesia no salva. Abrir mi Biblia, no, pastor, allá mejor lo aprendo todo. Cantar a Dios, allá con los ángeles, porque acá las hermanas se entonan. Estoy bromeando. Allá prefiero recibir la predicación de Jesús, porque la de usted la hace larga. Puede ser, ¿no? Ya, tendría como que lógica, ¿no? Porque la salvación, ¿por qué? Por gracia, y ya la tengo segura. Aguanta. ¿Será así? Cierto, la salvación no es por obras. Pero ¿sabes? Si realmente eres salvo, mira lo que dice verso 10. Si realmente has entendido que la salvación es por gracia y realmente estás creyendo en Jesucristo, mira lo que dice el verso 10. Verso 10 dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya. La palabra hechura en griego es poima. ¿Y qué es poima? Obra maestra. Que somos una obra maestra. Ahora que ya hemos creído en Jesús, somos su obra maestra. Y mira lo que continúa. Creados en el Edén, no, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Aguanta. Antes no es que estaba muerto, no es que estaba en delitos, no es que era un extranjero, no es que era un hijo, sí, que es todo eso eras. Pero ahora que estás en Cristo, dice, eres una hechura suya. A lo que le llama Pablo en Corintios, eres una nueva criatura. Has nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces Cristo no solo quiere salvarte, y con eso ya es bastante. Te está salvando de la ira, del castigo eterno. Pero no quiere solo eso y decir, y ahora sí sigue pecando, no. Es como a la mujer que le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y estaba a punto de ser apedreada. Y esa mujer era adúltera, sí. La Biblia dice que era adúltera, había sido encontrado en el acto mismo. Y Cristo cuando le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice, no están, Señor, se han ido. Y dice, yo tampoco te condeno. Pero le dice, levántate, ve y no peques más. Ese es el perdón de Dios. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Dice, yo no te condeno. Al contrario, yo he pagado por tu pecado. Yo he ido a la cruz. Pero ¿sabes? No peques más. Por lo contrario, te hago mi obra maestra. ¿Para qué? Para buenas obras. De tal manera que el cristiano, tú y yo, somos llamados a obrar. Ya no para obtener salvación, sino que somos llamados a obrar porque somos salvos. Porque cuando tú obras, no para alcanzar salvación, sino tú obras en agradecimiento y en reconocimiento quién eres en Cristo. Entonces tú dices ahora, pastor, ¿qué hago? ¿Hay volantes? Para salir a volantear. Pastor, hay misión 41 para ir a predicar. Pastor, y comienzas a hacer las cosas, pero porque te nacen de tu corazón. Eso, el Señor tenía un ministerio preparado para ti. Tenía un llamado para ti. Y de tal manera que ahora vas a comenzar a hacer las cosas. Vas a abrir tu Biblia, no diciendo, es que si no la abro tal vez no soy salvo. No, vas a abrir tu Biblia porque soy hechura suya y quiero aprender más de Dios. Vas a orar, vas a congregarte porque vas a anhelar hacerlo, porque ahora eres una nueva criatura. Y eso es ahora tu manera de vivir. Ya no conforme al mundo,
Ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios con el que has sido sellado, y va a fluir de ti el querer aprender más de Él, conocerlo más, pasar más tiempos de oración con Él. Y ese cambio se va a comenzar a notar en tu familia, en tu hogar. Santiago lo dice de otra manera, que la fe sin obras es muerta. No es tan simple como decir, yo ya creí y ahora sí hago con mi vida lo que quiero. Tu fe tiene que ser consecuente con tu manera de vivir, con una transformación en tu vida. Y si las personas no notan eso, hay un problema. Probablemente no estás viviendo conforme a tu fe. A eso es lo que Jesús lo llamó, por sus frutos los conoceréis. A eso es lo que Jesús hablaba del trigo y la cizaña. Ambos estaban en un mismo terreno, pero uno de ellos tenía fruto y el otro ¿qué? Pura hoja nada más. Termino de leer el texto, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿qué dice? Las cuales Dios preparó, ¿de qué? De antemano para que anduviéramos. Yo me imagino a Dios, primero, no me lo imagino así, ¿no? Diciendo, uy, ya salvé a Luz, ¿y ahora qué me mando a hacer? A ver. Ya salvé a Julito, ¿y ahora qué me mando a hacer? A ver. No lo veo improvisando, Dios. El pastor puede hacer eso, es humano como tú. Pero Dios dice de antemano, Él ya tiene un plan para tu vida. Él ya ha trazado un plan, un ministerio, un llamado para tu vida. Él ya tiene un plan para ti. Entonces lo que nos corresponde hacer es, cuando ya hemos conocido el amor de Dios, hemos querido decir, Señor, ¿cuál es el plan que tienes preparado para mí? Ayúdame a descubrirlo. Ahí radica tu oración, donde dices, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ya no tanto, Señor, bendice esto que voy a hacer, sino, Señor, esto que estoy pensando hacer, ¿está de acuerdo a tu plan? ¿Está de acuerdo a lo que tú has preparado de antemano? Esto que estoy pensando hacer o decir, ¿está de acuerdo a lo que tú has preparado de antemano? Porque ya estoy entendiendo que soy hechura de Él y le pertenezco a Él. Entonces todo va a pasar por el filtro si es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Pero cuando no teníamos a Dios, ¿qué hacíamos? Nuestra propia voluntad. Y fracasábamos. Entonces, mis hermanos, ya para ir terminando, el Señor dice, ha preparado de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Esta palabra anduviéramos habla de una acción continua. No es de domingo, no es de un año. No es que en el año del 2010, en esa temporada, pastor, si usted me ha conocido, yo gané cuántas personas para Cristo. Pero ahorita estoy de vacaciones espirituales, eso no ocurre, Señor. El Señor ha preparado un plan para que tú anduvieras en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y cuando Él venga, irás con Él, pues. Ya no hay más. Ya es el trabajo de otros que va a usar, según Apocalipsis. Pero tu trabajo está hoy. ¿Cuándo? Mañana no, hoy. Y cada día que tú digas, Señor, ¿qué tienes preparado para mí hoy? Señor, quisiera que algún día me lleve a la África a predicar. No, hoy aquí estás predicando. Yo quisiera que algún día el Señor me use de una manera así como lo usa al evangelista Luis Bolaños, igualito. No, hoy. El Señor quiere usarte. Que no sea un anhelo, sino dile, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago ahora? O si no, pregúntate, ¿qué estoy haciendo hoy? Con lo precioso que Él me ha regalado. Dice que tenemos la palabra de la reconciliación, los que hemos sido reconciliados. Según de Corintios 5, 18. Y el 20, ¿sabe qué dice? Que somos embajadores de Cristo. ¿Y sabe qué hace un embajador? Un embajador está en un lugar que no le pertenece, pero a nombre del rey o del presidente, el representante. Un embajador nunca habla por su propia cuenta. Un embajador habla a nombre de la nación o del presidente a quien representa. Tú eres un embajador de Cristo. Bonito el nombre, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estás hablando de Cristo, tu rey. Estás en este mundo, pero tu ciudadanía, ¿dónde está? Allá con Él. Pero mientras estés acá, ¿de quién estás hablando? ¿De ti mismo o de quien te envió? De aquel que te ha dejado aquí en la tierra. Entonces, tengo eso ahí grabado. Cada vez que tengas la oportunidad de hablar de Cristo, hazlo.
ha sido llamado a presentar la palabra de la reconciliación. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a nuestro Dios?